eso podríamos aplicarlo cuando nos congregamos, porque es algo honorable, el matrimonio es algo honorable. La iglesia de Dios se compara muchas veces con el matrimonio. Y aquí había uno que no estaba vestido de boda. En otras palabras, no se está refiriendo a los vestidos exactamente, lo pone como un ejemplo, como una metáfora, como una parábola, pero lo que se está refiriendo es que no tenía el Espíritu de Cristo, él no era salvo. Eso es lo que quiere decir, que estaba allí, pero cuando el Señor venga, pues quizás si fuera hoy la venida del Señor Jesús, pues entre nosotros hay varios que no están seguros cuando la muerte les llegue a dónde estarán. Ellos quedarían, ustedes quedarían acá, los que no han tomado esa decisión de aceptar, de arrepentirse de sus pecados, confesarlos a Cristo y seguirle, obedeciéndole, bajando las aguas del bautismo, siendo miembros de la iglesia local, del cuerpo de Cristo. La iglesia local es el cuerpo espiritual de Cristo. Usted no lo es, usted se quedaría acá. Y eso es lo que simboliza estas bodas en Mateo capítulo 22. El rey preparó un banquete y fue a invitarlos, y los que eran amigos los conocían. Nosotros también conocemos a muchos, pero muchos están, a varios están aquí hoy, otros muchos están fuera. Algún día llegarán. Pero el rey, cuando vio que lo habían despreciado, y el que se había presentado ahí, en ese caso sin el traje, pues fue echado en las tinieblas de fuera, y dice, allí será el llanto y el crujir de dientes, hermanos. Pero vamos a tener algo de un novio, vamos a hablar algo de un novio, no de esa boda, pero de otra boda que se refiere a Jesús. Y es en el capítulo 25 también de Mateo. Mateo también. Entonces van a Mateo capítulo 25. Tenemos la parábola de 10 vírgenes, pero realmente podríamos decir de 10 chicas judías vírgenes, porque como en el país donde vivimos, de tanto catolicismo romano y tantas vírgenes que hay, la mente no se va a las mujeres a leer esto, la mente se va a las vírgenes, a la Virgen de Santa Tomás, a la de Santa Cuatro, la Virgen de la Macarena, que están mencionadas, la Virgen de Montserrat. No, la mente, aunque no quieras, los que hemos nacido en el catolicismo romano, pues a cuántos no se le irá allá. Pues no, debemos de quitar esa mentalidad y mirar que estas vírgenes no son esas vírgenes. Estas vírgenes eran chicas judías como algunas de las que están aquí. No son judías, pero chicas así, que eran vírgenes, no se habían juntado con ningún hombre, no les había tocado ningún hombre, por eso eran vírgenes. Y todas estaban esperando al esposo. Y además, se sabe que antes de que Dios se humanara en Jesús y naciera como Jesús, había muchas chicas judías en Israel esperando ser la madre del Mesías. Vamos a leer sobre las 10 chicas o señoritas o mujeres judías vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, que se refiere a Cristo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor:
aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes despertaron, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras, id vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron en las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y esa triste expresión será la que el Señor pronunciará un día a muchos que escucharon el Evangelio, les tendrá que decir: no os conozco. No quiere decir que no les conoce de vista, porque nosotros conocemos a todos los que conocemos, todos los que vemos en un tiempo los conocemos. Él conoce a todo el mundo. Lo que está queriendo decir: no os conozco como hijos míos y hijas mías. ¿En qué versículo me pare? El 12 al 13. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de regresar. De venir. Vamos a emplear nuestros rostros. Bendito Dios y Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día. Oh Señor, indignos somos de tu presencia, indignos somos de entrar en tu reino, Señor, pero tú, en tu gran, inmensa misericordia, nos has llamado, y a varios de los que estamos aquí respondimos a tu llamado, a creer y aceptarte como nuestro Salvador. Oh Señor, ayúdanos a los que ya hemos entrado en tu reino a ser fieles. Te ruego, Señor, por cada hermano y hermana que está aquí, que tú les ayudes, Señor, a ser fieles, no a mí, sino a ti, Señor. Amén. Tú eres el que diste tu sangre, derramaste tu sangre, diste tu vida por ellos. Amén. Ayúdales a ser fieles. Amén. Este mundo va a pasar muy rápido y a muchos va a coger por sorpresa cuando tú regreses. Amén. Te ruego aún más, Señor, aún más por aquellos que no se deciden a seguirte, a aceptarte como su Salvador y Señor, a poner su alma delante de ti por la eternidad, a confiar en ti, que tú les puedes salvar y darles vida eterna. Toca, Señor, los corazones duros y de hierro. Te lo rogamos todos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento. El día que las puertas del cielo se cierren, ¿a dónde podrás estar? ¿Adentro o fuera? Esto no es religión, hermano. Lo que hablábamos aquí no es religión. Nosotros no tenemos una religión. Las religiones son de los hombres. Nosotros tenemos una fe en un Cristo viviente. Amén. Y ese, quien es Dios, demanda nuestra atención. Nos ofrece lo que nosotros, el mundo entero, nunca podría adquirir. La vida eterna con Él en el reino de los cielos. Porque vida eterna vamos a tener todos. Los que siguen a Cristo Jesús y los que no lo siguen. Solo que la vida eterna
en el Hades, recuerden Lucas capítulo 16, léanlo, y ahí les explica la vida tan bonita que van a tener en el Hades. Estábamos en Mateo, ¿verdad? Mateo 25. Al igual que solamente hay dos caminos, en la Biblia también solamente hay dos posiciones. En este relato, o estás dentro o estás fuera. No hay un mediocre. Hay vidas mediocres, pero en el camino, o es un camino o es otro. O entras por una puerta o entras por la otra. En Mateo capítulo 7, versos 13 y 14 nos habla de las puertas. Recordarán algunos que ya tuvimos una predicación sobre eso. Y dice en esos dos capítulos, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son, billones y billones, entrarán por ella y van por ese camino. Porque estrecha es la puerta, dice el siguiente, y angosto el camino, es difícil, es duro, no es fácil, pero es posible, porque con Dios es posible seguirle. Él dijo, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Depende cómo nosotros llevamos esa carga. Tú puedes cargar con un peso de 50 o 70 kilos, pero depende cómo lo coges y cómo lo preparas. Yo sé que si yo hago un poco de ejercicio, porque cuando practiqué mi deporte favorito, teníamos un gimnasio y hacíamos ejercicio, claro. Y cuando te agarras para levantarte, subir y bajar, si tú te agarras y encoges, y si no lo sabe, lo quiero probar, lo prueba. Te levantas y te encoges los pies, todo el cuerpo como si estuvieras encogido cuando estás agarrado, y puedes levantarte cuantas veces quieras. Bueno, te puedes levantar más veces que si te quedas con el cuerpo así. Es el mismo peso, pero de levantarlo de aquí a los pies todo para arriba, a tenerlo aquí, tú puedes, o sea, depende cómo coges la carga. Con la vida espiritual es exactamente lo mismo. Depende cómo tú llevas esa carga. Si esa carga la llevas con oración de rodillas y la llevas meditando en la palabra de Dios, tu fe va ejerciendo, la puedes llevar más fácil. Puedes llevarla con gozo incluso cuando tienes problemas, cuando te acusan injustamente, cuando estés teniendo enfermedades, eso no te lo va a quitar el gozo. No vas a avanzar tanto si estás enfermo, si te duele esto o lo otro, pero tu gozo está seguro, tu relación con Dios está segura, tu salvación está segura, porque estás en Él. Él no busca grandeza ni sacrificios. Él busca que lo que tú puedas hacer, lo hagas. Si estás enfermo y no puedes hacer esto o lo otro, Él no te va a condenar por eso. Él tiene un corazón más grande que el nuestro. Lo que tenemos es que nosotros aplicarnos a cómo llevar esa carga. ¿A qué te estás preparando? Porque esto es una preparación. En lo que hemos leído de las vírgenes, es una preparación a los cristianos. Y también a los que no lo son. Atento, porque mi predicación debería ir más para ustedes que para los que ya están dentro del reino. ¿A qué te estás preparando? ¿Te estás preparando para ver más cosas del mundo? ¿Mezclarte más con el mundo? ¿En lo que el mundo se goza? ¿En lo que el mundo ve? ¿En lo que el mundo practica? Para quedarte fuera no tienes que hacer nada. Para quedarte fuera del reino no tienes que hacer nada. Ya lo has hecho. Para ir al infierno, para ir al Hades, no tienes que hacer, desde hoy en adelante, puedes ser la mejor persona que pisa en Valladolid. Puedes
hacer limosnas, puedes rezar como ellos rezan, la mayoría. Puedes orar también, puedes hacer todo lo que tú quieras. Asistir a los cultos donde se predica la palabra de Dios todos los días que se abren las puertas. Preach. Y quedarte aquí. Porque todas esas cosas que hacemos no pueden comprar la salvación. La salvación tiene un precio. Hermanos y amigos, y los hermanos lo saben ya. Y ese precio, Dios no lo quiere que tú lo adquieras. Dios no necesita nada de nosotros. Nada, de los humanos no necesita nada. Él lo que quiere es que tú encuentres la salvación esa confiando, simplemente confiando. No tienes que hacer nada. Confiando. Claro, si tú tienes un trabajo, tú no te quedas en casa sentado. Tú tienes que hacer algo, tienes que ir a trabajar. ¿Verdad? Pues cuando para llegar a Cristo, tienes que hacer algo. Pero simplemente creer. Creer y obedecer. Pero con el trabajo físico también es lo mismo. Porque tú tienes que creer que tienes que hacer ese trabajo y que lo puedes hacer, pero al mismo tiempo tienes que obedecer también. Porque a lo mejor el jefe dice, no, pero es que esto tiene que ir de esta manera. Y tú has visto a otro que ha hecho eso mismo, pero de otra forma, y dices, no, pero es que pero yo... Y el jefe te va a decir, ¿quién es el jefe aquí? Tú o yo. ¿No? Entonces, si hay una línea por la cual tú tienes que ir al trabajo y obedecer al Señor, es exactamente lo mismo. Tienes que... Pero yo no importa lo que tú entiendas ni lo que te haya enseñado. Ahora es el libro sagrado el que tenemos que hacer caso. Jesús usó otro ejemplo en Mateo 22, que es lo que hemos leído. La palabra de las fiestas de las bodas. Bienaventurados, dice el último versículo de ese capítulo, los que son llamados a las bodas del Cordero. Amén. Entendamos bien esto. Todo el mundo es llamado. Amén. Yo no tenía un llamado especial. Una vez que tú entregas tu vida a Cristo, sí, Él te llama. Puede ser que Él te llame. No es necesario, no es que te va a llamar. Todos tenemos dones. Él nos da todas habilidades y dones para servirle. Pero hay ministerios y esos ministerios no van a ser para todo el mundo. Son específicamente para ciertas personas. En el Antiguo Testamento había millones de personas igual. Israel salieron de Egipto 6 millones. O 2 millones, ya no me acuerdo. Creo que fueron 6, pero no me acuerdo ahora. Pero no hubo más que un líder. Bueno, 2. Moisés y su hermano Aarón. El pueblo fue grande, llegó a ser muy grande, pero no hubo más que 15 o 20 profetas, no hubo 500, hubo millones de personas, pero no hubo más que unos pocos profetas. En el Nuevo Testamento ya había muchos más millones, pero Jesús solamente escogió a 12. No había más, no escogió a más. Y ellos eligieron, las iglesias elegían a sus líderes, pero había 1, 2 o 3, depende la cantidad de miembros que había. ¿Me entienden? Pero el llamado somos todos. Él llama al mundo entero. El famoso versículo de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel, al mundo, dice, amó al mundo, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si tú preguntas a millones en este país, millones, te van a decir que sí, ellos creen en Dios. ¿Y ya son salvos? No. Pues imagínate que, digamos, un estudiante, Ruth o Anita, bueno, pues yo voy a ser profesora de matemáticas. Y ya está.
¿Ya cree que va a ser profesor de matemáticas? Va al cole, pero es muy difícil las matemáticas. Y no parece que le cuesta cumplir con la tarea que le da el profesor. ¿Cree que va a llegar a ser profesor de matemáticas? Porque ella crea que le gustaría ser o que puede ser. No, tiene que estudiarlo, tiene que sacrificar. No hacer sacrificios como ídolos, pero poner su tiempo. Tiene que poner su tiempo, tiene que disciplinarse. Para la salvación es exactamente lo mismo, hermanos y amigos. Nosotros tenemos que hacer algo, claro que tenemos que hacer algo. Hay responsabilidades. Si quieres venir al culto tienes que levantarte de la cama, ¿amén? Amén. Pues si no te levantas, por mucho que quieras venir, no vas a venir. Y Dios no va a hacer un milagro para traerte aquí al culto. Y para el trabajo no necesitas milagros, ¿verdad que no? Al trabajo tú sabes que si no vas a money, no vas a comer, no vas a entrar. Y nadie te tiene ni que telefonear, ni animar, ni nada. Tú mañana, lunes, vas a ir al trabajo, sí o sí. ¿No? Es sencillo, ¿verdad? La salvación en Cristo también es muy sencilla, hermano. Es solo confiar. Claro que aquí hay una batalla. En este asunto hay una batalla. Satanás, el diablo, él tiene millones de demonios. Y son los que traen a este mundo confundido. Lo entretienen con su entretenimiento, sobre todo la juventud con la música. Y con el sexo y con otras cosas. Y los años van pasando, su corazón se va haciendo duro. Vamos viendo malos testimonios de muchos que profesan ser cristianos y muchos que profesan ser líderes, pastores, misioneros, evangelistas, y you name it. Y esos testimonios arruinan la poca fe que algunos podrían tener para acercarse a Dios. Por eso nosotros tenemos una gran responsabilidad delante de la gente. Pero Dios llama a todos. Dios no llama a unos pocos. Dios llama a todos al arrepentimiento. Ahora nosotros tenemos que responder. La salvación nos dice Efesios 2, capítulo 2, verso 8 y 9, que la salvación no es por lo que yo haga, ni por lo que yo dé, ni por lo que yo piense. Es por pura gracia de Cristo. Gracia es un regalo de Dios. Dice que no es por obras para que nadie se... Es por gracia, por medio de la fe. Ahí sí tienes usted que obrar, amigo y amiga. Ahí sí tiene usted que obrar. Ahí le dice, es por gracia, pero tú tienes que creer. Es simplemente creer. Obviamente, había elegido el camino, hablando de Mateo capítulo 22, de las bodas de ese rey. Había elegido el camino erróneo, pero quería un destino diferente. Y eso no puede ser. Él había elegido su destino. Hoy se había presentado a las bodas y no tenía el traje. ¿Qué quiere decir? No se está refiriendo realmente a una boda física. Se está refiriendo a que Cristo, que es el esposo de esta iglesia, de su iglesia, la iglesia que no sigue la palabra de Dios, no es iglesia de Cristo. Y el apóstol Pedro no fundó ninguna iglesia. La fundó Cristo. Cristo Jesús, quien es Dios, es el único que tiene el poder para tener iglesia. Él fue el que la comenzó y los discípulos siguieron lo que él había comenzado. Obviamente, este hombre había entrado a las bodas sin estar, ¿qué? ¿Vestido? No. Lo que no tenía no era el vestido de boda. ¿Ok?
Lo que no tenía era Cristo en su vida. Él no tenía el Espíritu Santo en su vida. Y sin el Espíritu Santo en su vida, usted es una persona carnal, es una persona natural. Hay tres personas, tres hombres en la Biblia. El hombre espiritual, el hombre carnal y el hombre natural. El hombre natural es el mundo entero. Todos venimos por naturaleza de Adán y Eva. El hombre carnal puede ser un cristiano, que llega a ser peor que un incrédulo. Si su vida es un desastre espiritualmente, tiene un testimonio que nadie puede creer que es cristiano o cristiana, ese es el hombre o la mujer carnal. El hombre espiritual es aquel que se esfuerza en servir y obedecer a Dios. Se esfuerza por estar en los cultos, adorarle. Se goza en alabar al Señor. Cuando hay esa alabanza que alabamos, mansión gloriosa, o otras alabanzas que alaban al Señor, tú te regocijas. Tienes que estar con Cristo para saber lo que estoy diciendo. Porque si miras, a lo mejor algunos de los que se profesan ser cristianos, igual que yo, un servidor, y los miras a sus caras, cuando adoran, a lo mejor cambias de opinión. Porque a lo mejor no ves el espíritu del cual el pastor está hablando. Si el diablo puede engañar aún a los escogidos, lo va a hacer. No nos olvidemos de eso, hermanos. Entonces el rey le dijo, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Creen ustedes que cuando Noé estuvo predicando el mismo mensaje por 70, 80 años que tardó en construir el arca de Noé, el diluvio universal? Y todos los días predicaba lo mismo, arrepentíos porque Dios va a traer un diluvio universal y vais a desaparecer todos. Hace 20 años yo la escuché, otros morirían y dirían, pero si mi abuelo ya lo escuchó, esto. Pero llegó. Porque para nosotros el tiempo cuenta mucho. Y tenemos un tiempo muy corto, los humanos, en la tierra. Pero para Dios, 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. El tiempo no cuenta. ¿Estamos seguros que estamos cerca de que estamos en los últimos tiempos? Sí. Pero no cuenta como para nosotros. Digamos eso en cuenta. Entonces, obviamente, había elegido otro camino, este hombre. Y fue echado fuera del cielo. En el Antiguo Testamento usa el Señor la misma metáfora. En Oseas capítulo 2, el verso 19 y 20. Exactamente lo mismo, con un ejemplo, lo mismo que lo de las 10 vírgenes. Y en 2 Corintios 11:2, Pablo dice, os he desposado por hecho, os he desposado con Dios, dice, con Cristo. Que quiere decir, os he unido a Cristo, a un solo esposo, habla de esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Amén. El apóstol Pablo, que es el apóstol a los gentiles, él es el que nos ha engendrado, fue Cristo el que nos ha engendrado a la cepa, a Israel, a Cristo, pero el apóstol Pablo fue la mano que nos ha llevado a los gentiles al Señor, y menciona eso. Mateo 9, del 14 al 15, dice, porque os he celado con celo de Dios, pues os he desposado con Cristo, con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura para Cristo. Y en Apocalipsis 19, vamos a ir a Apocalipsis 19, verso 6. El último libro de la Biblia. Apocalipsis 19. 19, verso 6. Dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía,
Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Oh, yes, un día estaremos en el cielo celebrando esas bodas. Cuando el Señor venga a raptar a su iglesia, poco antes de la gran tribulación. Su esposa se ha preparado y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las oraciones, las acciones justas de los santos. Por eso tenemos que ser justos. Por eso Mateo en capítulo 6, que lo mencionamos muchas veces, el verso 33, dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y luego dice las demás cosas que necesitáis, yo os las añadiré. Si usted confía en Él, no tiene trabajo, Él se la va a añadir. Pero manténgase con esperanza. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Esta fue la revelación que Jesús le dio a Juan para nosotros. Todas estas vírgenes esperaban al novio, de Mateo capítulo 25. Quizás tú piensas igual: si lo sé y me voy a preparar, pero no ahora, ya tendré tiempo. Primero tengo que hacer esto y aquello. Oye, todos tenemos que hacer cosas. Los estudiantes tienen que estudiar, los trabajadores tienen que ir a trabajar, los que trabajan en el hospital tienen que ir al hospital a trabajar. Todo el mundo tiene que hacer, excepto algunos pocos, que son la minoría, vagos, gandules, que prefieren pedir antes de buscar trabajo. Pero la mayoría, todos tenemos responsabilidades. Y si actuamos como sentimos, entonces vivimos en las emociones. Los carismáticos, los hermanos carismáticos, si se pueden llamar hermanos carismáticos, ellos viven en el impulso de las emociones. Y si las cosas van bien, se emocionan bien, pero si las cosas les van contrario a lo que ellos creen que deberían de ir, las emociones caen. ¿Y qué es lo primero que se deja? Pues es la oración, testificar, ofrendarle al Señor, asistir a los cultos, y finalmente viene la apostasía. Poco a poco, el diablo lo va haciendo, es la obra del diablo, va haciendo así para que poco a poco vamos a los cultos cuando nos sentamos bien. No tengamos nada que hacer, nadie nos ha invitado a comer, pues vamos al culto. Nadie nos ha invitado a la playa, ahora que viene el calor, entonces vamos al culto. Entonces, estas vírgenes, no sabían cuándo el novio vendría. Y tú no sabes cuándo Cristo va a regresar. El Señor nos dice que Él va a venir a buscar a su iglesia. Su iglesia no es el local, no es la catedral de San Burgos. No, su iglesia son las personas. Iglesia en el Antiguo Testamento era eclesia, se escribe con doble K, por lo menos en inglés. Eclesia era un grupo de personas creyentes en Dios, separados del resto del mundo que no creía, porque todas las naciones eran idólatras en aquellos años. Solo había una nación fiel, Israel, a la que todo el mundo odia hoy día. Si entonces tenían todas las naciones paganas, idólatras, odiaban a Israel, hoy hay 100 veces más naciones que continúan odiando a Israel. Pero un día llevarán su pago. Y un día verán cómo Dios va a librar a Israel de las guerras que tiene con los árabes y con todos aquellos que están en contra de él. Porque Él mismo se lo ha prometido en Mateo 24. Estamos en 25, pero en Mateo 24. Cuando veáis estas cosas, cuando veáis la abominación desoladora que habló el profeta Daniel en el capítulo 12, sentado en el
trono del templo de Salomón, que estará construido probablemente antes de que nosotros nos vayamos con el Señor. Y el anticristo, el presidente de los Estados Unidos de Europa, el imperio romano, el antiguo imperio romano volverá a resucitar. Ya resucitó un poco con la Unión Europea, pero le falta culminarse. Ese hombre se llevará la gloria, lo alabarán como a Dios en las televisiones, dirán: este es el Mesías, que ha parado todas las guerras, ¿qué Jesús? Este es el Mesías. Y ahí Satanás se entronará en él y se sentará en el templo de Salomón, en Jerusalén. Y ahí Israel verá, recordará la profecía del Antiguo Testamento, que ciegos hemos estado. ¿Qué ciegos? Pues no lo decía ahí Daniel, Ezequiel y todos los profetas. Ciegos, huyamos a lo que nos dice la palabra ahí, huyamos a los montes, olvidaros de todo lo que queda atrás. El Mesías va a venir, que nosotros crucifiquemos a nuestros padres. Y ahí aparecerá Jesús en el monte de los olivos. Amén. Y ahí parará, estarán en la guerra del Armagedón, comenzará. Amén. Y ahí Israel, todo judío que esté en esos días, se convertirá a Cristo. Y ahí verán las naciones quién es, quién ha sido Israel. Yo espero que ninguno de los que están aquí estén allá. No sabemos cuándo el Señor va a regresar, pero no nos sorprendería que sean pocos años antes de que pasen, antes de que regrese. Porque si miramos lo que Él dijo, que el pecado se aumentaría inmensamente. No, miren las noticias, hermanos. Yo de la televisión estoy viendo las noticias. Media hora, no llega media hora, 15 minutos para comer a mediodía y en la noche. Y las noticias me dicen cosas horribles. Todos los días. Una madre mata a su hija, una hija mata a su madre, o a un niño, los escuartizan. Una madre hasta muerta por 2 o 3 meses y su hija ahí con ella. Atrocidades que esto hace 20 años no se oía. Uno, a lo mejor en 1000. Pero hoy es a diario, hermanos. ¿Se dan cuenta las drogas que están entrando en España? Estaba mirando las noticias en el Canal 4 y está diciendo que los policías que persiguen a los narcotraficantes van persiguiéndolos a los narcotraficantes, diríamos, si fuera en coche, pues que los narcotraficantes van en un BMW o un Mercedes especial y los policías van en un coche como el nuestro, pequeño, Tata, un coche indio que casi lo tenemos que empujar para que realmente se anime a correr. ¿Usted cree que lo cogeríamos nosotros con el coche que nos costó 6.000 euros? Era el más barato que había en España, hace 20 años, 18. Ni en bromas, ¿verdad? Ni en bromas. Son las lanchas que ellos tienen, en Australia se llaman dinghies, ¿no? ¿Dani? Dinghies. Dinghies. Dinghies es una marquita para jugar los niños. Van al mar, tienen unas barcas pequeñitas y juegan en el mar, pero no pueden meterse en alta mar porque no llegan. Pues eso es lo mismo que tienen los policías, los guardias civiles para perseguir. ¿Y por qué? Yo me preguntaba, ¿por qué? Y los que estaban tertulianos se preguntan, ¿por qué? Ellos lo saben. Porque el gobierno no quiere perseguirlos. Tienen prohibido de disparar, no ellos sí pueden disparar a los policías, pero ellos a los criminales no los pueden disparar. No le pueden ni disparar a las ruedas siquiera, porque lo lógico, van en un coche, disparan a las ruedas, el coche tiene que parar. No, está prohibido eso. Uno de los científicos se ha inventado un arma parecida a una ametralladora. La tenía puesta allí y dice, esto funciona con bolas, pero no sé qué química llevan las bolas, que cuando le toca a la persona, todo el cuerpo se descompone. Le dan ganas de vomitar,
no puede apenas respirar. Dice, y una vez que ya los tienes ahí, ahora ya los puedes esposar. No los has matado, no los has herido, no les has hecho sangre. ¿Creen ustedes que el gobierno lo va a aceptar eso? Ni en broma. Hay billones de dólares. Dijeron que España no es Colombia, que siempre se ha creído que Colombia era el lugar donde más drogas había. Pues ahora dicen que es España. Número 1 en el mundo. España. Es el lugar donde los traficantes traen aquí y desde aquí lo distribuyen a toda Europa. Eso es el mundo que vivimos, hermanos. Pero esto va a aumentar. No piensen que eso va a parar. Va a aumentar. Porque la maldad así está. Vamos a repasar un poco lo que comenzamos con Mateo 25. Y de entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, 10 chicas judías que esperaban al esposo, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas no tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Ok, el cristiano sabio, ¿qué hace? ¿Qué toma? La palabra de Dios. Se aprende, trata de aprenderse escrituras que son especialmente para que le ayuden a él a vivir la vida y para que le ayuden a testificar a otros. Porque si un creyente, una persona, se ha convertido a Cristo y no testifica a los amigos, a los familiares, a los vecinos, aquí, debería de preguntarse qué clase de testimonio, qué clase de cristianismo tiene. Porque cuando un niño nace, lo primero que quiere hacer es comer, ¿verdad? Mamar. Porque eso es natural. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, somos una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza, que es Cristo, el Espíritu Santo en nosotros, nos da el deseo y el gozo de leer este sagrado santo libro. Y aquí nos enseña que tenemos que orar diariamente, leer, comer la vida espiritual diariamente y testificar diariamente. Y eso no es coger folletos y salir todos los días por ahí a repartir folletos. No, usted tiene un trabajo, entendámonos, y tiene que cumplir con el trabajo. Cuando sale del trabajo está trabajando. Pero usted también puede pensar, a lo mejor alguno viene acá y le puedo pasar un folleto. O usted tiene que ir al banco alguna vez, a la farmacia, a la gasolinera, a las tiendas. Yo conmigo van. Tengo un montón de billetes aquí. Aquí me tienen los mismos billetes. Pero en mi coche, en los dos, tiene de toda clase de folletos que usted quiera. Pero no es ahora, porque se apostó. Desde hace más de 50 años, cuando me convertí al Señor, fue lo mismo. Cuando me robaron una vez el camión, el truck, y empecé a mirar, y a lo mejor será que lo dejemos por ahí, porque esto es de un fanático cristiano y luego nos maldice. Y no tardó la policía en llamarme ni media hora, que me habían dejado el camión en la playa. Digo, bueno, sí me baño cuando vaya a buscarlo. No, hermanos. El fruto del bebé cuando nace es beber, comer, alimentarse. Y si nosotros hemos nacido de nuevo, somos un bebé en Cristo también. Y si no nos alimentamos, algo malo hay. Tenemos que ser sinceros. Dios no es un Dios que no ve, como un Buda que está ahí sentado. ¿Ok? Dios ve todo. Y Dios espera que nosotros, que profesamos ser hijos suyos, tengamos fruto. Y el fruto es, por supuesto, debemos de hacer bien, debemos de perdonar, debemos de ser generosos, debemos de trabajar, debemos de ser los mejores trabajadores, los mejores maridos, las mejores esposas. Todo. Cuesta, pero si no tratamos, tendremos que cuestionar nuestra vida cristiana. No has llegado donde tú querías, yo tampoco.
pero me esfuerzo en subir la escalera. Mas los prudentes tomaron, en el verso 4, aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tratándose el esposo, cabecearon, de Mateo capítulo 25, el verso 6 dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas chicas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Oye, ¿y qué estás haciendo tú? ¿Por qué no te la has comprado el aceite? ¿No? Es un poco de vaguería, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? El cristiano, se puede referir al cristiano, hermanos. El cristiano que va a los cultos el domingo por algún interés. Quizás para que no le falte el trabajo, que no le falte la salud. No está preparado. No estás preparado. Y llegará el esposo que es Cristo y te sorprenderá. Por eso en Juan, que lo he mencionado muchas veces, 1 de Juan capítulo 2, el verso 28, dice, hijitos, permaneced en él. La persona, el cristiano que permanece en él, las cosas de Dios son primeras. Amén. No digo que un día usted tiene que dejar el trabajo, trabaje para una fábrica o sea usted de trabajo. No hay reglas sin excepción. Estoy hablando por costumbre. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de nuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Bueno, ¿qué estuvieron haciendo? No dice el apóstol Pablo, no descuidando nuestra salvación. Hay que cuidarla, la salvación. Igual que hay que cuidar el matrimonio, igual que hay que cuidar las relaciones entre hermanos y amigos. Hay que cuidarla, hay que mantenerla. Pero mientras, el verso 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, vino Cristo, vendrá Cristo un día, y las que estaban preparadas entraron a Él. En otras palabras, las que tenían el Espíritu de Dios. Porque eso es lo que está diciendo, no está hablando de bodas. Lo pone como un ejemplo, como una parábola, como una metáfora, pero Él está hablando de Cristo Jesús y de las personas, de los hombres y de las mujeres. ¿Cuántos dicen que creen en Dios? Incluso personas que dicen que se han convertido. Pero no piensan ni siquiera en obedecer a Dios. ¿Cómo pueden creer que se han convertido? ¿Han entendido el Evangelio? ¿Qué hicieron nuestro ejemplo está en la Biblia, la palabra de Dios. ¿Qué hicieron las personas en el día de Pentecostés? En el libro de los Hechos, capítulo 2. Cuando Pedro les predica y ellos se arrepienten, les hacen ver que ellos son culpables de que el Mesías haya sido crucificado. Y ahora les dice, hermanos, ¿qué hacemos? Se sintieron culpables. Y tú, usted, se debería sentir culpable. Porque Cristo Jesús murió por tus pecados. Él fue crucificado por ti también. Y mientras que no te sientas culpable, no estás en el camino que Dios quiere que estés para tu bien. Y ellos le preguntaron, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dice, arrepentíos. Y es lo mismo que te está diciendo a ti. No un arrepentimiento como algunos hacen y no lo vuelves a ver. En todas las iglesias hay personas que se arrepienten o hacen como que se arrepienten. Algunos llegan hasta bautizarse. Hay una maravilla que este hermano haya deseado venir desde los Estados Unidos para ver, por supuesto, a su querida.
Pero el deseo, yo lo veo cuando hablo con Él, a menudo. Lo veo, lo oigo. A otros que han profesado convertirse, ni los oigo ni los veo. ¿Hubo salvación? Oiga, algunos o algunas hasta con lágrimas. ¿Cómo yo no voy a creer que es una conversión real? Sería yo un incrédulo. ¿Me han engañado? No, really. A quien han engañado ha sido a ellos o a ellas. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad, el último versículo, velad pues, porque no sabéis a qué hora va a venir Cristo. Y termino aquí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos del 14 al 18. Ahí nos dice que el Señor Jesús, Cristo Jesús, esto no es un cuento de Juan Pimiento, esto es palabra de Dios. Dice que va a descender del cielo con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Dice que los muertos van a resucitar primero. Desgraciadamente en España no van a resucitar muchos, te aseguro. Pero habrá un grupo que va a resucitar. Porque antiguamente en España hubo un buen cristianismo. En Villascusa hay un cementerio, creo que es el único que hay en todo Castilla y León, protestante. Y te aseguro que la mayoría, quizá no todos, pero la mayoría de los que están enterrados ahí van a resucitar. Porque la mayoría en esos tiempos creían, hermano. Españoles, sí, españoles. Hoy no cree ninguno. Tenemos un milagro aquí con un español, vos. El corazón se les ha engrosado con las vanidades de este mundo, hermanos. Por eso, la religión, para ellos la tradición. No les importa que su misma Biblia, ese libro pequeñito que tengo aquí, que su misma Biblia dice lo mismo que yo predico. No les importa nada las cosas de Dios. Lo tienen aquí, en su propia Biblia. Pregúntale cuántos libros tiene esta Biblia. O siquiera cuál es el nombre del primer libro. Y seguro que hay millones que ni siquiera saben cuál es el nombre del primer libro. Y la puerta se cerró y estas otras 5 judías, chicas israelitas, llamaron a la puerta. Estaban esperándolos todas. Quizás aquí hay algunos que creen que el Señor puede venir, porque lo dice en Tesalonicenses capítulo 4 y en Mateo capítulo 24 también te habla. Quizás creen eso, sí, que puede venir, pero ahí se queda todo. No, hermano. Si Emmanuel prometía querer a Emily, tenía que hacer algo más que decir que la quería. ¿No? Uh-huh. Tenía que estar dispuesto a casarse con ella. Tenía que estar dispuesto a saber que ella no iba a estar siempre como una chica de 16 años o de 18 y que iba también a enfermarse y que iba a necesitar ayuda y con lo bueno que ella le ofrecía y recibía de ella, también él tenía que cooperar en lo malo o en lo negativo con ella. Con el cristianismo es exactamente lo mismo. Dios nos da en Cristo Jesús vida eterna. Es más, no es solamente que nos da vida eterna, porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna y no vendrá condenación jamás, pues ha pasado de muerte a vida. Juan, creo que es Juan 24, ya se me olvidó. Pero espera de nosotros un fruto, hermanos. Cuando nosotros profesamos ser cristianos, y esta iglesia tiene un fruto que muy pocas tienen.
Muy pocas, incluyendo bautistas independientes. Los bautistas independientes la mayoría, pero en las otras, muy pocas. Dígame usted, busque en Valladolid, a ver qué iglesia, después del culto, los hermanos comparten comida con todos los que vengan al culto. Amén. Esa iglesia La Roca, que tiene cientos y cientos de gente en los cultos, vaya a ver si comen todos después del culto con ellos. Muy pocas, que tiene algo bueno. No digo que todos, pero la mayoría son un poco generosos. Digo, pero tenemos que ir más para allá de eso, hermanos. Más allá de eso. Y eso no nos justifica. El Evangelio, servir al Señor no es ser generoso con las ofrendas y ya está. No. Oras, intercedes por los demás, evangelizas, le pasas el mensaje a las personas que no están con Cristo, que no tienen la vida eterna, que se ve cuando mueren no van a ir al reino de los cielos, como les enseñan, que es una mentira. ¿Qué haces? O digamos que tú evangelizas, ese es tu tema, pero eres generoso, oras, confías, perdonas, amas. Es todo un conjunto, hermano. Cuando usted va al trabajo, usted no va a hacer solamente una cosa. Si usted es albañil, usted no va a poner solamente la de ellos. Y si no hay compo, cemento, usted se sienta. No, si le ha pasado algo a que le asiste, usted se levanta y va a hacer compo y pone lo de ellos, ¿verdad que sí? Pues en el ministerio es exactamente lo mismo. Todos tenemos una responsabilidad. Y es un gozo hacer algo para el Señor. Amén. Pero sobre todo obedecer. Y hoy damos gracias a Dios que hay un hermano que obedece. No hay nada más que le plazca a Dios que obedecer. Después de que te conviertes, es obedecer en el bautismo. Y la persona que rehúsa bautizarse es porque no es salva. Ay, Emily, pero si yo te quiero tanto. Estoy loco por ti. Bueno, pues, ¿cuándo vamos a poner la boda? Oh, Emmanuel, qué aburrida. Hoy nadie se casa. A mí no me importa que nadie se case. Pero yo no soy nadie. Yo soy yo. Y si no te quieres casar conmigo, ¡vea! Con Cristo es exactamente lo mismo, hermanos. No hay diferencia. Dios no quiere, Cristo Jesús no quiere cristianos a medias o cristianos mediocres. Cristo quiere Jesús discípulos que le sirvan y que Él pueda gozarse. Ese es mi discípulo. Ese es mi discípulo. Ahí lo ves. Lo han insultado, pero no deja ahora asistir al culto porque lo han insultado. O no dejan hablar a otras personas porque lo han insultado. Pues mira lo que le han hecho a ese. Pero aún continúa. Porque él hace las cosas para Dios, o ella hace las cosas para Dios. Eso es la vida cristiana, ¿no? Oh, pero es que el otro hermano, al que yo veo, no tiene mucho que desear. Él dará cuenta a Dios. Olvídate tú. Él dará cuenta a Dios, o ella dará cuenta a Dios. Dios lo tiene todo apuntado. Todo. Él da mal testimonio, ora por él. Ella me ha dado mal testimonio, ora por ella. Y déjalo ahí. No te metas en conflicto. La puerta se cerró. Y allí fue el lloro y el crujir de dientes. Y Cristo Jesús, lo he predicado muchas veces y lo seguiré predicando aun cuando no esté ya más de pastor aquí. Le pido y le ruego al Señor que me use hasta el día, aunque tenga que ir de gatas, agachados, de rodillas, pero voy a... No habrá cosa más preciosa que la venida del Señor me pille hablándole a alguna persona del Evangelio. No hay cosa más preciosa, hermanos. O ayudándole a algún necesitado. O perdonando a alguna ofensa que me hizo.
con nuestros rostros inclinados. Oh Señor, le dijeron a Pedro, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos de la condenación eterna? Arrepentidos. Arrepentidos. ¿Qué tengo que hacer para ser fiel cuando ya soy cristiano, convertido, seguidor de Cristo? Obedece, escucha su palabra, por la predicación, por la escuela dominical, por tu mismo estudio en tu casa. Escucha su palabra que te ama. Él quiere lo mejor para ti. Esto no es una religión que si no cumples con ciertos requisitos no eres bien aceptado. Tú eres aceptado como cualquier otro en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y Él te acepta tal y como eres. Ay, pero es que yo he empatado, es que yo he hecho esto, es que yo hago, es que... Lleva esos pecados a Cristo, no al pastor. Lleva esos pecados a Cristo. Díselo, que te los perdone. Y Él te va a perdonar. Y se va a olvidar. Es más, va a echar en olvido todos tus pecados, como dice la palabra de Dios. Y nunca más se acordará de ellos. Pero tú ahora séle fiel. Para que Él te bendiga y te use, séle fiel. No esperes a tomar ese paso de fe, de poner tu confianza en Cristo y seguirlo. Yo no estoy aquí por dinero, mis amigos y amigas. Yo podía estar cobrando la pensión en Australia desde hace 15 años. No he cobrado ni un centavo y tampoco estará allí lo que no he cobrado. Estoy aquí, un servidor y mi esposa, por amor a ti, a usted que está aquí. ¿Vas a responder? ¿O vas a dejarlo otro día como de costumbre? Oh Señor, ¿quién soy yo para que ninguno me escuche? Ignorante, inculto, analfabeto, pequeño. Pero escucha tu palabra, Señor. Han escuchado tu palabra. Lo que les he dado hoy es lo que tú me habías dado. Es lo que tú me has dado. Y cada vez que predicamos, es lo que tú nos das. Oh Señor, toca los corazones. No me imagino, Señor, no quiero imaginar si tu venida sería en estos momentos. Un día va a ser. Puede ser un domingo, puede ser un lunes. Que todos los que han pasado por aquí y están pasando se quedarán atrás, Señor. Sería un dolor en mi corazón y en el de mi esposa y en el de varios aquí. Sería un dolor en mi corazón. Oh Señor, ayúdanos a nosotros los que estamos seguros en ti, que nuestro testimonio no manche tu nombre, Señor. Porque me temo, Señor, que más de uno está manchando tu nombre. No solamente aquí, sino en otras muchas iglesias, en otras muchas congregaciones. Oh Señor, no permitas. Tú sabes en lo que clamo cada día